Buen día, mi nombre es María Nancy García Sandoval. Actualmente estoy cursando la licenciatura en enseñanza del idioma inglés en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, sede Ciudad Hidalgo. El día de hoy vamos a analizar un poquito los componentes del centro escolar, pero para analizar los componentes del centro escolar es necesario identificar qué es centro escolar. Bueno, un centro escolar o centro educativo es un establecimiento destinado a la enseñanza. Un centro educativo está conformado por diferentes tipos de espacio, los cuales cumplen diversas funciones o objetivos dentro del mismo. Encontramos espacio escolar. El espacio escolar constituye la estructura sobre la que se sostiene la institución y donde los alumnos desarrollan las actividades de su formación, como por ejemplo las aulas, canchas deportivas, auditorios y todo establecimiento que se encuentre dentro de la escuela. Espacio educativo. Cuando hablamos de espacio educativo nos referimos al conjunto de aspectos que conforman el ambiente de aprendizaje, donde se desarrollan diferentes situaciones pedagógicas, permitiendo la interacción de distintos procesos pedagógicos para que los alumnos adquieran el aprendizaje. Espacio docente. El espacio docente es el medio que contribuye a la construcción y enseñanza del conocimiento. Son las herramientas que facilitan el proceso de andamiaje, es decir, los recursos educativos y recursos tecnológicos. El centro escolar está conformado por 6 principales elementos, dentro de los cuales encontramos objetivos. Los objetivos son los propósitos institucionales, explícitos o no, que orientan la actividad de la organización y constituyen la razón de ser del centro, es decir, son las propuestas que están en revisión y actualización continuas mediante procesos participativos y democráticos. Encontramos los recursos. Los recursos constituyen el patrimonio de que dispone el centro escolar para lograr sus objetivos. Son los elementos básicos a partir de los cuales se desarrolla la acción escolar. Existen 3 tipos de recursos. Encontramos los recursos personales. Dentro de los recursos personales encontramos el profesorado, estudiantes, padres y madres, personal de administración y servicios, personal directivo, especialistas diversos. Son los protagonistas del hecho educativo. Encontramos los materiales. Cuando hablamos de materiales nos estamos refiriendo al edificio, mobiliario y material didáctico. Los 3 distribuidos y dispuestos de una u otra forma determinan el espacio escolar. El siguiente componente de los recursos son los recursos funcionales. Cuando hablamos de recursos funcionales hablamos de tiempo, dinero y formación, fundamentalmente. Son los recursos que hacen operativos los sistemas y personales. Esto no funcionarían sin la existencia de los recursos funcionales. De poco serviría un equipo completo de enseñantes si no disponen de tiempo necesario para desarrollar sus tareas o carecen de formación necesaria para llevarla a cabo. También, si no contamos con el recurso necesario para elaborar un buen material didáctico, esto impedirá que nosotros presentemos materiales innovadores para los alumnos. El siguiente elemento que compone el centro escolar es la estructura. La estructura es el conjunto de elementos articulados entre sí a partir de los cuales se ejecuta la acción institucional, es decir, los órganos de gobierno, los equipos de profesores en todas sus modalidades, los servicios y los cargos unipersonales. El siguiente componente es la tecnología. En este caso que hablamos de tecnología, no quiere decir que nos refiramos a cualquier término referente a la aparatología e innovación tecnológica, sino más bien nos referimos a las acciones y maneras de actuar de la propia institución, es decir, los métodos e instrumentos utilizados para ordenar la acción. Algunos ejemplos de las acciones tecnológicas es el sistema que se sigue para la operación, desarrollo y seguimiento de los acuerdos en las reuniones, como el diseño de plan de trabajo y estrategias curriculares. El siguiente componente que encontramos es cultura. Cultura, entendida como el conjunto de significados, principios, valores y creencias compartidos por los miembros de la organización que le dan identidad propia y determinan y explican la conducta peculiar de los individuos que la forman y de la propia institución. El siguiente componente es el entorno. El entorno lo conforman el conjunto de variables ajenas a la estructura que inciden en la organización. Son los elementos externos que vienen dados por la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico y cultural de las personas que viven en la zona, las leyes que regulan la vida en las escuelas, los grupos sociales y las demás variables que constituyen el medio con el que la escuela interacciona.
Continuación vamos a analizar algunas de las características que identifican a los centros escolares. Como primer característica, tenemos que es una organización con muchos objetivos, ya que se pide a las escuelas que proporcionen la instrucción, habilidades de todo tipo, que sea capaz de transmitir determinados valores, de implementar en sus alumnos determinadas normas, de fomentar un conjunto de actitudes para que el individuo se relacione adecuadamente dentro de la sociedad, que se administre, que se gobierne, que se autoevalúe, que integre en su labor a los miembros de la comunidad escolar, que dé respuesta adecuada a la diversidad, que genere prestaciones de carácter complementario y asistencial. Para que todos estos objetivos se lleven a cabo, es necesario la diversificación de actuaciones en diferentes ámbitos, en el ámbito curricular, en el ámbito de gobierno institucional, en el ámbito administrativo, en el ámbito de recursos humanos y en el ámbito de los servicios. Y esto con la finalidad de emplear estrategias para la construcción de una mejoría en el proceso de enseñanza. Se dice que la labor de los profesionales abarca campos de intervención múltiple, ya que se pide a los profesionales que intervengan en los 5 ámbitos que acabamos de mencionar anteriormente. Si bien podemos analizar que la tarea de los profesionales es sumamente compleja. Otra característica de los centros escolares es la dificultad de evaluar los resultados escolares y el control insatisfactorio. Evaluar una institución a fondo supone largas y laboriosas tareas de observación directa e indirecta, de obtención de datos de fuentes diversas, obtención de diversos instrumentos, por lo cual es una tarea sumamente laboriosa. Otra de las características de los centros escolares es que tienen que administrar recursos funcionales escasos. Recuerden que cuando hablamos de recursos funcionales nos referimos al tiempo, dinero y formación, ya que el tiempo es un valor escaso en las organizaciones. Es difícil en ocasiones extraer tiempo de donde no lo hay para gestionar los otros 4 ámbitos que identificamos anteriormente. Carácter de organización débilmente articulada, ya que no siempre existen normas y si existen no pueden cumplirse y difícilmente aparecerá un sistema de control que lo remedie. Otra de las características es la limitación de la autonomía. En este punto es muy importante. Existen muchos docentes que desean implementar diferentes estrategias para lograr el aprendizaje en sus alumnos, pero no pueden pasar desapercibidas las órdenes de gestores educativos. En una ocasión me comentaba una compañera que ella quería implementar diferentes estrategias en el salón de clases para que hubiera una mejor integración, pero eso hacía que los alumnos estuvieran de pie, que estuvieran abrazándose, que estuvieran caminando. Entonces esta situación pues la observó el director, entonces no le pareció una actividad adecuada para los alumnos. Entonces por eso muchas veces los docentes nos limitamos a desarrollar las actividades que nosotros consideramos pertinentes. La siguiente característica es que el centro escolar es cada vez menos atractivo. Es una tarea sumamente amplia para el docente, ya que tenemos que elaborar estrategias, tenemos que elaborar material didáctico que sea innovador para los alumnos, para que los alumnos se les despierte esa innovación y despierte el deseo de aprender cosas nuevas. Bueno, hemos llegado al término de mi exposición. Antes que nada quiero agradecer tu atención y espero que te sirva para futuros trabajos.